Eh, Voy a ir antes de, bueno, ahí estamos cerca ahí en 1 Pedro, avanzamos un poquito ahí no, retrocedamos ahí en Santiago, para que veas la misma figura de 1 Pedro capítulo 23, pero en Santiago. Dice Santiago capítulo, perdón, Santiago capítulo 1, versículo 18. Es la misma idea. Dice, Él es Jesucristo. Usted sabe que Santiago es hermano de Jesucristo. ¿Mm? Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea, y la gente habla, ¿qué es la verdad? Bueno, la verdad, así macro, es la palabra de Dios, pero hay que profundizar qué es la verdad. Entonces, Él, de su voluntad, ¿verdad? Por eso es que no tenés que hacer nada, es solamente recibir la voluntad de Jesucristo. Él de su voluntad nos hizo, Él nos hace nacer. Nosotros no procuramos nacer. Pero qué nos venden? ¿Qué nos han vendido? Usted tiene que decidir dejar de fumar. Usted tiene que decidir dejar esa mujer. Usted tiene que decidir dejar de tomar. ¿Y Jesucristo? Aquí dice, nos hizo, Él es el que nos hace nacer. Pero ¿qué usa Él para que nosotros podamos nacer? Su palabra, que es verdad. ¿Para qué? Para que ese nuevo nacimiento nosotros terminemos siendo primicias de sus criaturas. ¿Qué es primicia? Primicia es primero. ¿Qué es primero? Primero es primogénito. ¿Quién es el primogénito de Dios? Jesucristo. Una vez que nosotros nacemos de nuevo, tenemos la altura de ser Jesucristo. Pero no nosotros, fuera de nosotros como una unidad sola, sino estando en Jesucristo, nosotros somos, dentro de Él, nosotros somos primicias. Vamos a viajar hasta Romanos, capítulo, creo que es capítulo, este es Corintios. Vamos a ir a Romanos. Y ahí en Romanos te voy a enseñar una palabra poderosa. Dice, no, Romanos 10. Romanos 10, versículo. Entonces vamos a ver el poder de la palabra y vamos a ver el poder de oír. Nacer de nuevo es un tema de la fe. Entonces dice Romanos 10, 17. Igual vamos a leer despacio, en cámara lenta, para poderlo ver, para que la mala enseñanza no nos enrede. Dice, así que la fe es por el oír. Y dice, y el oír, por la palabra de Dios. Voy a agregarle ahí un entendimiento para que entendamos la profundidad de Pablo. La fe, o sea, la fe de nacer de nuevo, la fe de entrar al cielo, viene por oír. Y la capacidad de oír, eso es lo que quiero agregar, la capacidad de oír, ¿quién lo da? La palabra. ¿Por qué, Mayela? Nosotros nacemos con unos oídos satánicos, con unos ojos diabólicos. Y vio Eva. ¿Con qué ojos vio Eva? Ya no con los ojos de Jehová, vio con los ojos de la serpiente antigua.
Y dice, y vio Eva que el fruto del conocimiento del bien y el mal era codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Quién le puso esos ojos a Eva? Satanás, con una fuerza que enredó a Adán. Entonces, voy de nuevo aquí. El poder de la palabra. Yo le dije a usted no tiene que hacer nada. Jesucristo es el que está trabajando, porque Él de su voluntad te hizo nacer. Él está trabajando en tu corazón. Entonces dice que la fe de nacer de nuevo es por el oír, pero Él te cambia el oído. Te cambia el oído. ¿Por cómo te lo cambia? Y la capacidad de oír te la cambia la palabra de Dios. Por eso es que nosotros no podemos interpretar la Biblia, ni usar esa técnica de la exégesis y la hermenéutica. Eso es una metodología diabólica. Claro, si usted llega y dice eso en un foro de pastores que tienen maestría y doctorados y bachillerato en teología y han pasado por ese montón de clases y todo, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que te rechazan inmediatamente y entonces te dicen, ¿a cuál seminario fue usted? ¿Cuántos créditos tiene usted? Usted no ha ido a ningún lado. Y me dice a mí, que soy doctor, que conozco la hermenéutica y la... ¿Cuál es la otra palabra que te dije que se me enreda todo? ¿Verdad? Yo sí sé interpretar la palabra de Dios. ¡Ay, santo Dios! Yo sí sé. Dice Lucas 10. Dice que yo te alabo, oh Padre, porque escondiste de los sabios y entendidos esta revelación y la has revelado a los niños, porque así te plació. Pero los teólogos no se meten ahí, de que ellos son sabios y entendidos. Cuesta mucho arrancar eso. Usted no sabe cómo me han perseguido a mí. Porque me dicen, ¿dónde estudió usted? Yo le digo, ahí en la Biblia. Ahí en la Biblia estudié. Por eso, Mayela, yo le dije a usted, esto no es esto no es cosecha mía. Esto tiene un copyright. Este copyright es Misión Buenas Nuevas. Los pastores de la Misión Buenas Nuevas, el líder, el pastor que guía la misión, el pastor Oxopar, es el siervo de Dios que Dios está usando en este tiempo para revelar con profundidad estos temas. Ahí es donde yo fui enseñado, he sido enseñado. Ya casi terminamos. Voy a ir un momentito ahí dentro de Romanos y te voy a enseñar una bomba atómica. Romanos capítulo 5. Vamos a ver 2 versículos. El 12 y el 16. Dice el 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿de qué estamos hablando? De Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea que cuando Dios saca patadas a Adán y a Eva del huerto, ahí viene Mayela. ¿Cómo viene? Mayela, vea. Sellada con un sello que dice, eres mía.
tienes una S de Satanás ahí adentro. Ese es el pecado. Y es uno. Mayel, esta es la bomba atómica. Es uno. Vea lo que dice el 16. Ahí en el puro centro del versículo 16 dice, porque ahí lo combina varios mensajes en ese versículo 16. Pero vea lo que dice el 16 ahí, Romanos 5:16. Y con el don, ¿verdad? No sucede como el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Y qué te dicen? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen la mala enseñanza? Él cargó todos mis pecados. Él cargó uno. Uno. Ese uno que cargó fue la misma esencia de Satanás. Entonces, acabamos de alumbrar el pecado. Vea, Mayela, este concepto de uno está por todas partes. Pero tengo que explicarte, y te lo voy a explicar de una vez, cómo funcionan los pecados, o sea, los plurales, ¿verdad? Pero eso te lo explico en detalle en otra oportunidad, pero sí quiero que quede bien claro. Ve, Mayela, cuando él carga el pecado, la esencia de Satanás, cuando él te lo arranca, porque él te lo arranca, ahora lo vamos a ver. Cuando él te lo arranca y lo pone en el cuerpo de Jesús, entonces ese pecado era el que te condenaba. Pero resulta ser que ese Satanás es el que genera todos los pecados. El robo, el adulterio, la fornicación, la mentira, el vicio, todo. Uno solo genera todo eso. ¿Sabe hasta cuántos tiene? Una persona que no ha nacido de nuevo. Ahí lo dice en la Biblia. Hasta 2000 tiene. Usted se puede imaginar. Ahí está en la Biblia, Romanos capítulo 5. El endemoniado Garadeno. El espíritu inmundo le dice, no me saques de esta región, mándame ahí a los chanchos. Dice que eran 2000 cerdos, 2000 demonios. El espíritu inmundo manejaba 2000 demonios en ese endemoniado Garadeno. Cuéntelos. Fumado, adulterio 1 con la 1, 2, la 3, la 4. Fornicación, malos pensamientos. ¿Cuántos malos pensamientos? El pecado genera muchos pecados. De eso está hablando. Entonces, cuando a mí me preguntan y me dicen, entonces, diácono, ¿quiere decir que usted no tiene pecado? Y yo les digo, no tengo pecado. ¡Mentiroso! ¿Viera usted qué lucha? ¿Pero cómo hace usted cuando ve una mujer? No existe. ¡Sinvergüenza! Cochinada iglesia suya que les permite un montón de cosas. ¿Por qué yo estoy tan seguro de que no tengo pecado? Porque hay dos tipos de pecado. Otra bomba. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Capítulo 5, versículo 16. Está el pecado de muerte, que habla Génesis 2, por el cual yo digo no se pida. Pero ¿qué hace la persona que quiere agradar a Dios? Le pide perdón. Pero ¿qué dice la Biblia? No pida por el pecado de muerte. ¿Quién tiene derecho a pedir perdón? Porque sí, hay derecho a pedir perdón, pero hay derecho a pedir perdón el que está en condición de hijo.
Porque las cartas de Primera de Juan están dirigidas a la iglesia, a nacidos de nuevo. Porque el pecado continúa, pero ya no el de muerte. El de muerte es el infierno. El de muerte es que su alma y su espíritu, en lugar de viajar al cielo, dice, ¿cómo entrar al infierno? Yo digo, se me abrió el cielo, ¿verdad? Pero la mala enseñanza le dice a uno cómo entrar al infierno. Ese es el pecado de muerte. Pero esa parte, porque quiero avanzar, esa parte luego la vemos con más detalle. Porque cuando estés estudiando y escuchando los audios y te saltan dudas, escríbemelas y las vamos a ir viendo. No, tómelo tranquila, no es ninguna obligación, pero ahora yo le envío los audios. Vea, voy a aprovechar porque ahora sí le voy a enseñar el perdón del pecado. Le voy a enseñar cómo es ser libre del pecado. Entonces, para que le quede bien claro ahí, en su mente y en su corazón, quiero cambiarle la mala enseñanza que el pecado era un tema de moral. No. El pecado es la misma esencia de Satanás. Eras gobernada por un ser espiritual que se llama Satanás el diablo, que la Biblia lo menciona como la serpiente antigua. La simiente corrupta. Entonces vamos a ver cómo ser libre de Satanás por la palabra, no por un tema de que yo lloro, me arrepiento y decido seguir a Cristo. Eso no existe, Mayela. Y eso es muy duro de decir. Ya tengo la confianza para decírtelo porque tenés oídos espirituales para oírlo. Sí, y que tiene muerto mi espíritu, ese soplo de vida que nos dio Dios, lo tiene muerto, ese espíritu está muerto, Él lo tiene atrapado. La parte espiritual de una persona que no ha nacido de nuevo tiene dos corrientes, que esa persona es muy buena, o que es muy mala, muy mala. Pero está muerto, su espíritu está muerto. Entonces vamos a ver la cirugía. Porque hay una cirugía. Hay una cirugía física y hay una cirugía espiritual, que es lo mismo. El espíritu inmundo lo tiene atrapado. Por eso es que cuando Dios dice, id y hacer discípulos, o sea, el maestro tiene de todas las maneras posibles que le tiene que poner entendimiento a la palabra. Pero ¿cómo nos enseñaron, Mayela? Todos los que quieren recibir el perdón o seguir a Cristo, levanten la mano. Mayela, no existe eso en la Biblia, no existe. ¿Por qué? Entonces yo te pregunto, si eso fuera válido, ¿por qué en la Biblia no dice que Jesucristo le dijo a Adán, ¿quieres seguirme? Pídame perdón. No dice en ningún lado, ¿verdad? Tampoco le dice a Abel, ni le dice a Caín, y tampoco le dice a Noé, y tampoco le dice a Abraham, y ni a los profetas, ni a David, ni a Salomón. Ellos nunca le piden perdón a Dios.
Y en los apóstoles, cuando los llama, los apóstoles no le piden perdón a Jesucristo. ¿Pero por qué? Y porque si ellos no piden perdón, ¿por qué? Porque yo tengo que pedir perdón. Interesante, ¿verdad? Y peor todavía, porque yo fui formado en la iglesia bautista. Venga y siga estos pasos. El plan de salvación. Y venga y haga esta oración de fe. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está. En ningún lado está. Es tremendo. Esto es tremendo. Esto del evangelio es... digamos, yo estoy agradecido con Dios porque Dios te puso oídos especiales para oír. Porque sos una mujer con una capacidad intelectual que Dios te ha preparado y usted conoce que existen paradigmas. Y usted conoce que hay que escuchar, a ver qué me quieren decir. Y escuchar con empatía, con respeto. A ver qué me quiere decir. Al rato me dice algo y yo me lo estoy perdiendo por descartarlo totalmente. Tenés esa capacidad. Fuiste formada en una universidad y te dieron esa capacidad de buscar qué es lo que quiere decir el maestro. No soy yo, Mayela, no soy yo. Él mismo está hablando contigo usando esta cara de este primo tuyo. Entonces vamos a ver la cirugía. Colosenses capítulo 2. Vea cómo es el perdón del pecado. Capítulo 2, versículo 11. Usted lo dijo claramente, no tenemos lucha contra carne y sangre. Tenemos lucha contra potestades. Esto es una guerra espiritual. Dice así, en Él, ¿quién es Él? Jesucristo. En Él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano. O sea, no es el hombre el que la hace. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Te quedó claro? ¿Cuántos cuerpos son pecaminosos? Uno, el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Vio la cirugía que viene del cielo? Una circuncisión no hecha a mano, hecha desde el cielo. Mayela, estás recibiendo una cirugía desde el cielo. Hay un bisturí que tiene Jesucristo en la mano, entró a tu corazón, te abrió tu corazón y te sacó el cuerpo pecaminoso carnal. Ahora vamos a ir al Antiguo Testamento para verlo espiritualmente. Bueno, también aquí es espiritual, pero digamos está más enfocado a que nosotros lo podamos ver en nuestra carne. Pero entonces vamos a Isaías 53 y con esto vamos a ir terminando para que descanse. Aunque yo te decía, Isaías 53, vea qué cosa más increíble. Cansado estoy, dice el profeta Isaías. Ya no me levanten manos, sus manos están llenas de sangre. Cansado estoy. Ya no quiero que me hagan sacrificios. Dice el profeta Isaías.
Voy a leer 6 versículos. Isaías 53. Desde el 1 al 6. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ve qué bonito. ¿Ah? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Yo lo deseo a él. ¿Ah? Yo sé quién es él. ¿Qué hizo él conmigo? 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando leemos Isaías 53 en 8 tiempo, ¿por qué lo leíamos? Porque nos dolía la panza. Porque estábamos sin trabajo. ¿Ah? Porque tengo una enfermedad. Por el alcoholismo. Está hablando de otra cosa. Entonces vea qué cosa más increíble. Vea cómo empieza. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? El evangelio es un anuncio, pero ¿quién lo cree? ¿Quién lo cree el anuncio? Está hablando de que se está anunciando la profecía de la llegada de Jesucristo. Saca el perfil de él. ¿Quién cree en Jesucristo? Solo Mayela, porque Jesucristo le dio un oído especial por la palabra. Porque tiene un corazón para escuchar al primo, sin filtros. Entonces usted ha creído en este anuncio, lo has creído. Pero vea el perdón, Mayela, para usted, vea el perdón. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién? Ese brazo poderoso. Satanás es un ser espiritual muy, pero muy poderoso. ¿Qué se necesita para sacarlo del corazón del hombre? Un brazo más poderoso. Entonces, ¿sobre quién? Sobre Mayela se ha manifestado el brazo de Jehová. ¿Qué hace ese brazo? En el 6, al final del 6, más Jehová, más el brazo de Jehová, cargó en él. ¿Quién es él? Jesucristo. El pecado, o sea, en la serpiente antigua que dominaba el corazón de Mayela, y lo puso ¿en quién? En Jesucristo. Ese es el perdón, Mayela, ese es el perdón. Eso, cuando el apóstol Pablo empezó a escuchar todo esto, él sabía el Pentateuco, se lo sabía de memoria. Él conocía al profeta Isaías. Él conocía y dice, me cayeron como escamas de los ojos. O sea, puedo ver a quién estoy yo persiguiendo, puedo verlo. Mayela, esa es la palabra que te hace libre de Satanás. Porque eras Cornelio.
Cornelio era increíble, pero no había nacido de nuevo. Pero esas oraciones estaban, pero Dios, perdón, volveme a ver. Dios está ahí arriba y dice, uy, Mayela, me tiene cansado, Mayela. Esta mujer sirofenicia no sabe que yo no le puedo regalar el pan a los perros. Ella es una perra. Pero me tiene cansado. Voy a enviarle a Pedro. Desde el 95, sin que yo hiciera nada, Mayela, sin que yo hiciera nada, Él me reveló esto. Mayela, yo pasé en el año 94 pasé una gran tribulación. Yo me sentía terrible delante de Dios porque yo renegaba ya delante de Él. No me hablen de la cruz. No me hablen de la sangre de Cristo. Ya estoy cansado de eso. Ya no siento nada. ¿Dónde estás? Quiero saber quién eres. ¿Y sabe cómo empezó el trabajo? Yo tenía el puesto de ser anciano de la iglesia. Y el pastor, por envidias y por celos, me puso en disciplina. Y entonces me liberó de un montón de cosas. Y entonces yo empecé, Mayela, a buscar, a leer. Oía predicaciones y no. Mamá toda asustada, me buscaba a todos los mejores pastores full extra de este país y yo iba donde ellos y nada, no me sabían, no me sabe nada lo que me estás diciendo. Y mamá me decía, hijo, ¿estás loco? Sí, estoy loco. Hijo, ¿pero cómo? ¿Cómo es que usted menosprecia la sangre de Cristo y la muerte de Él? Y no me sabía nada. Y entonces Él, escuchando mi corazón tan sencillo, tan honesto delante de Él, voy a enviar desde Corea del Sur un siervo y lo voy a llevar cerca de la casa de Él para que se encuentren, y voy a trabajar en ese pastor que lo persiga hasta que diga que sí asiste. Porque resulta ser que ese hombre cuando dice sí, es sí, y cuando dice no, es no. Ese soy yo. Si yo te digo sí, yo cumplo, porque es algo que yo tengo, mamá me lo dejó. Si yo te digo que no, es porque no te voy a cumplir y no te voy a hacer perder el tiempo. Y ese día yo le dije al pastor, sí voy. Tremenda sorpresa, Mayela, tremenda sorpresa. Y yo le decía a Jenny, tenía que venir un chino budista a explicarme. Porque para mí un coreano es un chino y un chino es budista. ¿Cómo? Como un chino cristiano. Ese es el paradigma. ¿Por qué? Porque yo sí estoy acostumbrado, ¿verdad?, a respetar a las personas, porque Dios me lo puso. Si Él me está invitando es porque es algo. Si Él dejó su casa, dejó su país, abandonó todo y vino aquí, es por algo. Voy a respetarlo, voy a escucharlo. Y yo me sorprendí, Mayela, yo me quedé asustado. ¿Asustado? La palabra que Dios usa para abrirme el entendimiento del perdón del pecado es Levítico capítulo 1 del 1 al 9. Con esa palabra Dios
me revela a mí y me salva y me pone en el cielo santo. Esa es la palabra que él usa. Levítico capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 9. Esa es mi palabra de salvación, ese es mi certificado. Y habló Jehová desde el tabernáculo de reunión con Moisés y le dijo, ve y dile a los hijos de Israel que cuando alguno de los hijos quiere ofrecer una ofrenda, deberá traer un macho sin defecto de ganado vacuno u ovejuno, y lo presentará a la puerta del tabernáculo. Y le pondrá las manos en la cabeza y será expiado y servirá como expiación. Y luego tomará y lo degollará delante de los sumos sacerdotes. Ovejuno es cordero, macho sin defecto, Jesucristo. Hay que ponerle las manos a Jesucristo para pasar el pecado. Esa es otra figura de Isaías 53. Porque en el Nuevo Testamento a Jesucristo le ponen las manos en la cabeza. ¿Usted sabía? Levítico capítulo 1 es la misma figura de Mateo capítulo 3, versículo desde el 13 al 17. Es lo mismo. Mucho que meditar, Mayela. Estamos caminando en el cielo santo, Mayela. No somos ciudadanos de Costa Rica. Pertenecemos al cielo. Por eso él me puso esa frase, se me abrió el cielo. ¿Por qué? Porque en Mateo 13 dice que se abrió el cielo. Eso es Mateo, ese es el bautismo de Jesús. Para perdón. Mateo capítulo 3, del versículo 15 creo. Voy a revisarlo. Mateo 3, es el bautismo de Jesús, del 13 al 17. Por eso yo digo que venimos del cielo, porque dice que se abrió. Dice, y aquí los cielos le fueron abiertos. Por eso el canal de YouTube se llama así, se me abrió el cielo, por esta. Se me abrió, ¿se te abrió o no se te abrió? Sí, sí. Yo sé.